y hermanos que están del otro lado en la escucha de la radio. Lo dejamos ya con el comentario de la palabra del Señor. Hoy nuestro hermano David estará comentando el consejo que siempre estamos pasando los días sábados, consejo para la juventud, palabra de Dios para la juventud y para todos los hermanos. En esta tarde que Dios le bendiga a todos los hermanos que están del otro lado en la escucha de la programación. Les saludo a cada uno de mis hermanos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es David Pérez, pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal Antorcha, congrego en el Templo Central. Nuestro hermano pastor, el que está a cargo de la obra, es nuestro hermano Demetrio Ismael Taborda, fundador de la Iglesia. Doy gracias a Dios por permitirme, por darme este privilegio de poder hablar de su palabra. Doy gracias a nuestro hermano Brian por darme esta oportunidad. Mi anhelo, mi deseo en el Señor es de poder ser de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando. Gloria a Dios, orando también en nuestro corazón, hermano, de que Dios abra nuestro corazón para poder estar atento a la palabra, para poder estar atento a la Escritura. Vamos a estar mirando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1. Miramos con la ayuda del Señor y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Amén a la Sagrada Escritura. Podemos ver que en este pasaje nos muestra el momento que estaba viviendo la iglesia. Hermano, la iglesia estaba viviendo un momento bastante crítico, un momento de maltratos, un momento de persecución. Aún los hermanos estaban perdiendo la vida, pero como bien dice la Escritura, que el que perdiere la vida por causa de mí y del Evangelio está ganando la vida eterna. Gloria a Dios, hermano, así que vale la pena seguir adelante, vale la pena esforzarse, aunque muchas veces suframos dificultades, suframos angustia, suframos crítica, aunque muchas veces queramos dejar, pero el Señor está para fortalecernos, para animarnos, para ayudarnos, para poder seguir adelante. Gloria a Dios, acá Jacobo muere a espada, hermano, pero estaba ganando la vida eterna allí en la presencia del Señor. El apóstol Pablo decía que lo que nosotros padecemos en este tiempo no tiene comparación con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Así que le animo en el Señor de poder seguir adelante. Como mencionaba, la iglesia estaba pasando momentos de maltrato, momentos de persecución, aquella persecución que había empezado con la muerte de Esteban, este varón que era de buen testimonio, lleno de sabiduría, pero lo más importante, era lleno del Espíritu Santo. Este varón, hermano, que fue elegido, fue escogido como diácono de la iglesia en aquel entonces. Dice que, hermano, este varón hablaba con una sabiduría tan sobresaliente y la presencia del Espíritu Santo estaba con él. Dice que ciertos varones le contradecían, le querían cuestionar, pero era tanta la sabiduría que tenía y la llenura del Espíritu Santo que no podían hacer nada. Y al no poder hacer nada, dice la Escritura que sobornaron a ciertas personas para que digan
mal, para que mientan contra la vida de Esteban. Esteban, hermano, dice que es llevado a la cárcel, pero allí, aún en la cárcel, él empieza a hablar del Señor, empieza a dar un sermón, hermano, que aquellos hombres que escuchaban el sermón de Esteban y con la sabiduría que hablaba y la presencia del Espíritu Santo estaba sobre la vida de Esteban, dice que aquellos hombres se enojaron, dice que se mordían, dice que se airaron en gran manera, gloria a Dios, y dice que tomaron piedra y empezaron a apedrear a este varón Esteban. Pero Esteban, en medio de aquellas piedras que recibía, de aquel dolor tal vez que sentía, hermano, gloria a Dios, porque las piedras dañaban su cuerpo, dice que él, gloria a Dios, veía los cielos abiertos, veía al hombre del hijo, al Hijo del Hombre que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios, en medio de aquel maltrato que él estaba sufriendo, en medio de aquellas piedras que tal vez estaban golpeando su rostro, su cuerpo, gloria a Dios, él veía los cielos abiertos, él veía al Hijo del Hombre que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso no importa la situación que está viviendo, que está pasando, muchas veces es difícil, muchas veces las fuerzas se terminan, muchas veces queremos dejar, queremos abandonar, como en un momento quiso dejar Jeremías. Cuando Jeremías hablaba del Señor, le decía al pueblo: dejen sus malas obras, dejen sus malos caminos. Y dice que el sacerdote Pasur se bajó y lo abofeteó, lo puso en el cepo, lo puso en la cárcel. Y fue tanto el desánimo de Jeremías que dijo: Señor, hasta acá llegué, Señor, ya no voy a hablar más de ti, Señor, ya no me voy a acordar más de ti, Señor. Y Jeremías se quiso mantener en esa posición que él había pensado, quiso dejar, quiso abandonar, pero dice que dentro de él empezó un fuego, empezó a arder ese fuego que él quería, gloria a Dios, soportar, pero no pudo soportar. Ese fuego nuevamente lo levantó, ese fuego nuevamente lo animó, ese fuego nuevamente lo impulsó a seguir hablando del Señor. Y aunque Jeremías quiso dejar, unos versículos más adelante él dice: porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, no voy a tener miedo lo que el hombre me pueda hacer, porque todo lo que se levanten contra mí tendrán perpetua confusión. Por eso, hermano, si tú estás sufriendo por hablar del Señor, si tú estás sufriendo crítica, si estás recibiendo piedrazos espirituales y tal vez te encuentras lastimado, tal vez te encuentras herido, gloria a Dios, pero aún en medio de esa situación que está viviendo, que tú puedas ver los cielos abiertos, que tú puedas ver al Hijo del Hombre que está sentado, gloria a Dios, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted. Gloria a Dios. Y Esteban dijo: Señor, no tomes en cuenta este pecado, Señor. Y dice que la ropa de este varón fueron puestos a los pies de un varón, de un joven llamado Saulo. Aquel joven dice que perseguía a la iglesia, que maltrataba a la iglesia, que consentía con la muerte de los cristianos. Pero un día Dios tiene un trato muy especial con este joven. Dice que él estaba yendo camino hacia Damasco con poder, con autoridad, para maltratar a la iglesia del Señor. Y el Señor se le presenta en el camino a aquel joven y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y aquel varón dice: Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Gloria a Dios. Tal vez le están persiguiendo, tal vez le están maltratando, pero no es a usted, no se van a arreglar con usted, sino que, gloria a Dios, la persona que le maltrata, la persona que le persigue, la persona que le hace daño, se va a arreglar con aquel, gloria a Dios, que, hermano, se le presentó a Saulo un día. Se va a arreglar con el Señor Jesucristo y va a tener que dar cuenta delante de la presencia del Señor un día. Y dice que la iglesia estaba siendo maltratada. En el versículo que leímos dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarle.
El rey Herodes es símbolo del enemigo, es símbolo del diablo. Que el Señor lo reprenda en este momento. Gloria a Dios, Él quiere echar mano a los hijos de Dios. Quiere maltratarlo, quiere angustiarlo, quiere tirarlo por el piso, quiere que abandone, gloria a Dios. Y aún como dice la Escritura, que mató a Jacobo a espada, porque eso es lo que quiere el enemigo. Quiere matarnos espiritualmente, quiere que quedemos por el suelo. Pero no es la voluntad del Señor que tú quedes postrado en el suelo. La voluntad del Señor es que tú te levantes y que sigas adelante, que tú pongas la mirada en el autor y consumador de la fe. Y como dijo Job, gloria a Dios, en un momento crítico, en un momento dificultoso, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se va a levantar, y aunque él me matare, yo voy a seguir confiando en él. Aunque tú te encuentres en lucha, aunque el enemigo, gloria a Dios, hermano, te está angustiando, te está maltratando, aunque te ha puesto en la cárcel, pero tú sigue adelante, que tú puedas ver los cielos abiertos, que tú puedas ver la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para darte vida y vida en abundancia. El Señor vino para fortalecerte, para animarte. Yo no sé si te encuentras angustiado, si te encuentras en la cárcel queriendo abandonar, queriendo dejar, queriendo tirar todo por la ventana. Pero ese fuego que animó a Jeremías, ese fuego en este momento está en medio nuestro. Ese fuego te va a animar, ese fuego te va a levantar, ese fuego, gloria a Dios, te va a impulsar a seguir adelante. Y dice la Escritura que la iglesia estaba siendo maltratada. Lo mataron a Jacobo, hermano de Juan. Pusieron preso a Pedro allí en la cárcel. Y dice que eso agradó a los judíos, porque eso agrada al enemigo cuando nos pone en la cárcel, porque piensa, gloria a Dios, que hasta ahí vamos a llegar, que eso fue todo. Pero poderoso el Señor para libertarnos, poderoso el Señor para sacarnos de la situación que estamos viviendo. Gloria a Dios. Y dice que mientras Pedro se encontraba allí en la cárcel, dice que le pusieron allá en el fondo, pusieron hombres que lo custodiasen. Pero había algo que la iglesia estaba haciendo por Pedro. La iglesia estaba orando por la vida de este varón, por la vida de este siervo. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros hacemos juicios apresurados, muchas veces murmuramos, muchas veces criticamos. Vemos a algún siervo de Dios que se encuentra en problemas, en dificultades. Vemos que muchas veces están sufriendo, están padeciendo, y lo primero que decimos: por algo será, seguro que hizo algo. Pero en este caso, el pensamiento de la iglesia no fue ese. Dice que toda la iglesia se unió, toda la iglesia se juntó en un lugar y empezaron a orar por la vida de Pedro. Empezaron a clamar y a orar por la vida de Pedro, diciendo: Señor, liberta a tu siervo que está allí encarcelado por predicar tu palabra. Señor, libértalo, fortalécelo, Señor. Y mientras ellos estaban orando, Dios empezó a hacer la obra. El Señor mandó un ángel allí en la cárcel para que lo despierte a Pedro. Tocó a Pedro y le dice: Pedro, levántate, vístete, ponte tu sandalia, Pedro. Y Pedro se empezó a vestir. Pedro se puso su sandalia y empezó a levantarse, empezó a caminar. Dice que las puertas de la cárcel se empezaron a abrir y llegaron a aquella puerta que era de fierro, que era muy segura, y aquella puerta se abrió por sí sola. El ángel del Señor libertó a Pedro. Gloria a Dios. Yo no sé dónde te encuentras, si te encuentras en la cárcel, si te encuentras allí atribulado, pero qué lindo que la iglesia empiece a orar, que la iglesia empiece a hacer oración por tu vida y por mi vida. Y el Señor tiene poder para libertarte. El Señor tiene poder para enviar un ángel para tocarte, gloria a Dios, para que tú te levantes, para que tú empieces a caminar, para que tú salgas de aquella cárcel que el enemigo muchas veces te tiene encerrado. El Señor puede hacer una obra gloriosa en tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que los hermanos estaban orando.
Y en ese momento que estaban orando, empezaron a tocar la puerta. Empezaron a tocar la puerta, se levanta una muchacha. Y mira, gloria a Dios, y era Pedro que estaba tocando la puerta. No podía creer. No podía creer lo que estaba viendo. Dice que se levantó, se fue corriendo a contarle a los hermanos que estaban orando. Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. Los hermanos que estaban orando no podían creer. El Señor libertó la vida de Pedro. Así pasó con Pablo y Silas, hermanos, cuando se encontraban en la cárcel. Dice que había una muchacha que le seguía a Pablo y a Silas, dando voces con el espíritu de adivinación. Y dice que desagradó a Pablo y se dio vuelta y reprendió al espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo salió. Y viendo los amos lo que había acontecido, que el espíritu inmundo salió de aquella muchacha, se le cortó el negocio al enemigo en aquel entonces. Y esto es lo que está aconteciendo. La iglesia está de pie. La iglesia está predicando que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que restaura la familia, que restaura el hogar, que restaura el matrimonio. Y el enemigo se llena de ira y el enemigo se enoja porque la iglesia está derribando por tierra los planes que muchas veces el enemigo está haciendo. Y dice que mandaron a ponerle preso a estos varones. Dice que le maltrataron, le dieron de latigazos. Y lo pusieron allá en la cárcel, allá en el fondo. Imagínese, hermano, gloria a Dios, estos varones por predicar el evangelio, al ver que aquella muchacha había sido libertada, en vez que la gente glorifique a nuestro Señor, en vez que la gente se maraville por la obra gloriosa que el Señor Jesucristo había hecho en aquella joven, no, sino que mandaron en la cárcel. Y dice que le dieron de latigazo a estos hombres, lo pusieron en la cárcel. Imagínense estando allí en el cepo, estando en la cárcel. Tal vez estaban en una posición bastante incómoda. Malas heridas que tenían en su cuerpo. Le dolía muchísimo. Pero dice que a medianoche ellos empezaron a orar. Empezaron a orar y empezaron a cantar himno a Dios. En medio de la cárcel, en medio del dolor, en medio del maltrato que estaban sufriendo, ellos empezaron a cantar, ellos empezaron a orar, empezaron a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Los presos le oían, pero ellos estaban contentos porque sabían que por causa del Señor estaban en la cárcel. Y seguían cantando y las heridas le dolían. Y seguían cantando y orando al Señor. Y el Señor mandó un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Gloria a Dios. Y ellos seguían cantando, seguían alabando a este Cristo de poder. Y la cárcel se sacudía y las cadenas empezaron a caer de sus manos. Las puertas empezaron a abrirse. El Señor estaba libertando, el Señor, gloria a Dios, estaba haciendo una obra gloriosa en la vida de estos varones, sacándole de la cárcel. Dice que se encontraba un soldado allí que se quiso matar porque pensó que habían huido estos varones, pero le dijo: no te haga daño, estamos acá. Gloria a Dios. Y allí en medio de la cárcel
En medio de la cárcel ellos seguían predicando y aquel soldado entregó su vida a Cristo. Y no solamente aquel soldado, sino aquella familia, y fueron bautizados. Aunque en medio de la cárcel sigamos hablando de este Cristo de poder. Que en medio de la cárcel sigamos hablando de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé en qué situación se encuentra. Tal vez ha dejado de cantar porque las luchas son fuertes. Las luchas son pesadas. Y ha dejado de cantar y ha dejado de servir. Pero en medio de la cárcel, en medio del dolor, empieza a alabar al Señor. Empieza a alabar y empieza a glorificar que el Señor tiene poder para sacudir los cimientos de la cárcel. Él tiene poder, gloria a Dios, para sacudir los cimientos de la cárcel donde tú te encuentras. Y la cárcel va a ser sacudida y las cadenas van a caer de tus manos y las puertas se van a abrir y tú vas a ser libre para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, le dice: Timoteo, seguí mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, amor, paciencia. Seguí todas esas cosas. No te desanimes, seguí adelante. Seguí adelante, Timoteo. Y le empieza a dar a conocer los padecimientos que él había tenido. Le dice persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, seguí mi doctrina, seguí la doctrina, seguí el amor, seguí la paciencia, seguí la fe. No importa si vienen padecimientos. ¿Por qué? Porque yo sufrí padecimientos, sufrí persecuciones en Listra, en Iconio. Sufrí, pero de toda esa me ha librado el Señor. Por eso, si tú estás pasando, sigue adelante, porque el Señor tiene poder para librarte. El Señor tiene poder para hacer una obra gloriosa en tu vida. El Señor tiene poder, gloria a Dios, para libertar tu vida. Por eso seguí adelante, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le animo en el Señor que sigan adelante. Doy gracias a nuestro hermano por la oportunidad que me ha dado. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Sigue adelante, no te detengas, pues a tu lado cuán gran gigante va Jesucristo, el que ha vencido allí en la cruz a tu enemigo. Sigue adelante, oh peregrino, pon tu confianza en el que ha dicho que somos más que vencedores por medio de él que nos amó. Está contigo quien abrió el
Damos gloria a Dios por la palabra en esta preciosa tarde. Hemos escuchado en la voz de nuestro hermano David Pérez, siervo del Señor, un gran amigo que sin ningún preámbulo también se ha predispuesto a predicar la palabra del Señor en esta tarde. Hemos escuchado a nuestro hermano, que Dios bendiga a nuestro hermano, su ministerio, su familia. Ellos están trabajando en Lanús, están allí en la iglesia La Antorcha. Lo hemos conocido a nuestro hermano en un congreso juvenil allí en la provincia del Chaco hace unos años. Nuestro hermano llegaba solo en aquel lugar y empezamos a hablar y nuestro hermano nos comentaba la palabra del Señor, así que es una gran bendición nuestro hermano, así como usted lo ve, es así que el Señor bendiga a nuestro hermano David en esta tarde, siervo del Señor que ha compartido